Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Coronel, buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a analizar entonces estos temas. Primero, las preguntas que tienen que ver con el tema de la seguridad. ¿Son la solución, como dijo ayer el presidente Lazo? Son soluciones parciales, estimado Mirto. Muy buenos días con los radioyentes de este prestigioso medio de comunicación. Son soluciones parciales porque la principal consulta que debía de haber hecho el presidente de la República es sobre mantener la actual constitución, que es la que ampara la corrupción y la inseguridad en nuestro país. Debía de haber considerado indudablemente esta pregunta. Sin embargo, de ello, lo que está haciendo al momento es componiendo, si cabe el término decirlo, o modificando el artículo 158 de la Constitución, en la cual le faculta a las Fuerzas Armadas ampliar su misión para trabajar directamente en cooperación con la Policía Nacional cuando ésta sea desbordada. Ese tema me parece importante porque si no el presidente de la República tenía que recurrir a un sinnúmero de decretos de estados de excepción para poder emplear las Fuerzas Armadas. Bajo esta modalidad, pues las Fuerzas Armadas tendrán necesariamente que incluir en su misión este tipo de operaciones. Sin embargo, de ello, Milton, la primera, esto va a ser bien visto por la ciudadanía, porque quiere que exista mayor presencia militar en las calles, pero no sé si la Corte Constitucional va a considerarlo en ese sentido, porque hay un sinnúmero de normas internacionales, especialmente de derechos humanos, que van a decir, señores, ¿saben qué? No es procedente, no debe de manejarse en ese sentido. Sin embargo, de ello creo que al momento la situación crítica de inseguridad que presenta el país tiene necesariamente que tomarse medidas extremas y una de estas es esta. Claro, ese tema que usted acaba de mencionar es importante, coronel, porque existe una serie de jurisprudencias en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, y también se habla de la regresión de derechos. Y ahí, cuidado con ese tema. Y también existe una jurisprudencia aquí mismo, ya en el 2015, si no me equivoco, se sacó una norma similar que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Correcto, por eso decía yo que el tema aquí, el momento que llegue a la Corte Constitucional, de pronto va a tener algunos reparos o va a poder, o puede también sufrir algunas modificaciones o anulación de esta pregunta. Sin embargo, de ello creo que aquí se tiene que ver la necesidad que tiene el Estado ecuatoriano, la necesidad que tiene la población y verdaderamente si ese sentir de mayor seguridad es lo que necesita nuestro país. En el otro lado, en el lado operativo, ya, lo primero es, ya no se necesita un estado de excepción, si es que esta pregunta se aprueba, para que los militares estén en las calles apoyando el trabajo de la Policía Nacional. ¿Qué más pasa? Se desburocratiza, dice el ministro de Gobierno, esta operación militar en favor de la seguridad pública. ¿Cómo se desburocratiza? Es que hay varios, esto implicaría lo siguiente más o menos, que el presidente de la República ya no tiene que recurrir a generar estados de excepción para poder, por ejemplo, hacer lo siguiente, conformar una fuerza de tarea conjunta para el litoral ecuatoriano, conformar una fuerza de tarea conjunta para la frontera norte, la militarización temporal de puertos y aeropuertos, porque estaría inmerso dentro de este tipo de situación el empleo directo ya de la Fuerza Armada en beneficio y combate directamente al crimen organizado. Entonces le da un alcance mucho mayor la presencia ya en territorio de Fuerzas Armadas en el combate contra las inseguridades que se presentan en el ámbito interno. Ahora, coronel, también la segunda pregunta está relacionada con la extradición de ecuatorianos que han cometido crímenes transnacionales. ¿Y usted cómo ve esta situación, esta posibilidad? Y solamente digamos, un antecedente para redondear la pregunta, porque la Constitución actual, la de Montecristi, prohíbe la extradición de ecuatorianos sin importar el delito que hayan cometido. Entonces, ahí está el antecedente y ahí se puede entender por qué esta pregunta. Sí, correcto. Pero esto tiene un alcance especial. Yo creo que la ciudadanía de pronto no entiende muy bien la pregunta como tal o el contenido de la pregunta. Y yo le digo esto porque estuve hace un día atrás con un medio de comunicación y creían que es traer a personas ecuatorianas que están cumpliendo condenas en el exterior al interior del país a que vengan a cumplir acá. No, ¿En qué medio, se trata de ¿en qué medio estaría? ¿En es qué al medio revés estaría que entendieron eso?
No, No le digo no, mentira, no le digo el medio, ahí le quedo. no, mentira, 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 no, usted tiene razón, es verdad, es confuso. Es Y creo confuso, que pero muchas preguntas tienen que ser aclaradas. sí, correcto, y ahí la Corte Constitucional puede modificar las mismas. Pero lo importante aquí es que algunos ecuatorianos que están vinculados al crimen organizado transnacional, al narcotráfico, y que han afectado la seguridad del país y también la comunidad internacional, pueden ser requeridos por otros estados bajo esta modalidad y entonces ahí sí sería aplicable esta situación. Esto es algo que verdaderamente les pone contra la pared a la delincuencia organizada transnacional, porque recuerdo lo que pasó en los años 80, 90 en Colombia, en México, donde eran tremendas luchas encarnizadas jurídicamente para evitar la extradición y aún así, pues el pueblo de estos países, pues abordó para que sean extraditados hacia el exterior y vayan a cumplir las condenas en otros países. Queda claro entonces, porque mucha gente decía, con la extradición entonces se le va a traer a Correa, porque No, no, termina no, un poco, y no tiene nada que ver. no Además, tiene, no tiene además, nada que así ver el gane asunto. 20-0 esa pregunta, si Bélgica no quiere soltarlo, no lo suelta, se acabó, y así pasa en todo. Entonces Claro. queda bien aclarado este tema. Sí, yo creo que eso es muy claro y muy importante. Pero también esa pregunta nos deja también un interrogante muy grave. Y el interrogante grave es el el nivel en el cual la justicia ecuatoriana se desempeña. Porque para pedir esto quiere decir que no tenemos confianza en la justicia ecuatoriana y que la justicia ecuatoriana está permanentemente vinculada a la impunidad de diferentes delitos. Entonces, esto es el recurso que está utilizando el gobierno. Y ahora sí, tiene que ver la tercera pregunta con la justicia ecuatoriana. La autonomía que se reclama por parte de la Fiscalía respecto del Consejo de la Judicatura, que no es una pregunta nueva, lo nuevo quizás sea la conformación de este Consejo Fiscal que propone el gobierno, a lo cual ya reaccionó la fiscal poniendo reparos. Independencia de la Fiscalía del Consejo de la Judicatura. Yo creo que la fiscalía tiene que operar, mi criterio personal, tiene que operar independientemente del Consejo de la Judicatura, porque existe esta injerencia directa o indirecta sobre la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado es un órgano de investigación y de análisis que tiene que estar completamente independiente de influencias externas e internas. Por lo tanto, yo creo que esa pregunta pues podría pasar sin ningún problema. Sin embargo, nuevamente regresamos al problema. Sin embargo, la Corte Constitucional va a poner un sinnúmero de reparos con relación a esta pregunta. Ahora, la que está poniendo problemas es la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía también, ¿no? Pero ¿por qué cree usted que a qué No, se debe que la fiscal general no esté contenta con esta pregunta? me extraña sobremanera porque le están dando una independencia importante para poder actuar y para poder nombrar a ciertos funcionarios, pero no sé, no entiendo por qué la fiscal está en contra de esta posición. Por ese Eh, consejo fiscal que se plantea formar. Entonces dice, salimos de un consejo y nos meten otro consejo. ahí tendría otro problema grave porque tendría que responder directamente a este consejo fiscal, ¿no? Y sería mucho más grave todavía. Hay que ver los ¿Quién lo anexos. Ahora, conformaría? Entonces sería un exacto. problema mucho más grave para la Ah, fiscalía. En ese caso, sí, pues tendría razón la fiscal. Yo creo que la fiscalía tiene que actuar completamente independiente para poder realizar las acciones que tiene que realizar. O sea, tiene necesariamente que investigar y presentar las denuncias correspondientes. claro, que uno se pregunta en este tema, lo más fácil era sentarse con la doctora Diana Salazar y decirle, vamos a preguntar esto, ¿qué te parece? ¿Qué sugieres? ¿Cómo hacemos? Pues no lo hicieron. Entonces, la fiscal, mediante un amicus curiae, va a dar sus puntos de vista en la Corte Constitucional y puede forzar un cambio en la pregunta. Correcto. El problema es que la mayoría de, yo diría todas las preguntas, ninguna fue consultada, pues. Esto sale del grupo asesor del presidente de la República y dicen, estas preguntas son las que consideramos nosotros que tiene que preguntarse. Pero para esto tenía que haberse socializado, porque hay algunos temas que quedan en el tacho de la basura. Lo mismo el tema de la constitución, es algo vital para mí consultarle al pueblo ecuatoriano si queremos quedarnos con esta constitución de corrupción o pasamos a otra constitución o qué hacemos. A la Segundo, del 98. sí, por ejemplo, si el, tiene que consultar al pueblo ecuatoriano si quieren el porte de armas, sí o no, que sea el pueblo quien decide esta situación, ya que el gobierno no puede decidir y luego de haber ofrecido un sinnúmero de veces. Entonces, hay un sinnúmero de temas que se quedan ahí planteados y que la gente pues no le ve con muy buenos ojos, ¿no? Estamos hablando con Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar.
Ahora, coronel, además de la consulta popular, hay esta coyuntura de la visita de Laura Richardson, comandante general del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Y bueno, se ha mencionado que es una visita importante. El objetivo de esta visita es participar en una conferencia de defensa sudamericana que este año se realiza justamente en Quito y también ver temas colaborativos en cuanto a seguridad. Sin embargo, bueno, en el gobierno del presidente Lazo, el país ha recibido al menos 5 visitas de autoridades de alto nivel de los Estados Unidos. Sin embargo, esto quizás no se ha traducido en un plan para combatir la inseguridad y el narcotráfico. ¿Cómo ve esta visita en el marco de toda esta coyuntura de inseguridad que estamos viviendo? La visita es sumamente importante y la visita de la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos es una de las bases más importantes para que atiende los problemas de América Latina y la inseguridad en América Latina. Es sumamente importante y vital. Dos escenarios. El uno, en esta reunión hemisférica, en donde los países se van a poner de acuerdo sobre cómo colaborar directamente en la lucha contra las nuevas amenazas transnacionales, que me parece fundamental porque cada país no puede actuar, tiene que ser una fuerza regional para poder actuar directamente contra estas amenazas del crimen organizado, el narcotráfico, etcétera. El segundo elemento, considero que la visita es importantísima para el gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Y por qué es importantísima? Porque puede ampliar los niveles de cooperación con los Estados Unidos a través del Comando Sur. Y sobre todo, es importante porque no viene pues la comandante del Comando Sur sola, viene con un séquito y una delegación sumamente importante. El jefe de la Guardia Nacional, por ejemplo. Sí, sí, un sinnúmero de altos funcionarios. Entonces, esa experticia es vital para nuestro país. Por otro lado, recuerden ustedes que el presidente de la República tenía en carpeta ahí almacenado un proyecto del famoso Plan Ecuador. Ahí es la oportunidad para pedir y ampliar la cooperación internacional, porque el país no tiene ni los recursos, no tiene ni la tecnología ni la preparación para esto, pero los Estados Unidos sí lo tienen. Entonces es necesario ampliar ahí este tipo de relacionamiento, ¿no? Y por otro lado, yo creo que fundamentalmente van a pedir, y sí van a pedir, pues es una reorganización de todo el sistema de inteligencia, especialmente de la CENAIN, porque al momento como están las cosas, pues seguimos tropezando permanentemente. Ahora, para que la gente nos entienda bien, lo importante de esta visita que usted señala, el coronel, es el Comando Sur de los Estados Unidos, cuán importante es para la región. Uno. Dos, ¿quién es la generala Richardson? Que además de ser la primera mujer en llegar a la jefatura del Comando Sur, fue comandante del Quinto Ejército de Estados Unidos, fue comandante de la 101 División Aerotransportada histórica de Estados Unidos. Más que nadie usted sabe quién es Laura Richardson y qué es el Comando Sur. Básicamente, el liderazgo que tiene Laura Richardson dentro de general de 4 estrellas, si no estoy mal, o 5 estrellas, Cuatro estrellas. de 4 estrellas, pues tiene una carrera profesional brillantísima. Ha pasado por todos los lugares de conflicto, ha pasado por todas las unidades élite de los Estados Unidos y al momento pues ha sido premiada, a mi criterio, por su hoja de vida, por su nivel profesional, ha sido premiada con uno de los comandos de una de las fuerzas más importantes que tiene los Estados Unidos, el Comando Sur. El Comando Sur se dedica a mantener la seguridad en el hemisferio, en este caso pues en Latinoamérica, y mantener la cooperación directamente con todos los países de la región. Es el que se encarga de visualizar también las nuevas amenazas transcontinentales que pueden afectar a nuestro país. Por ejemplo, el Comando Sur tiene como misión fundamental visualizar en el escenario regional la presencia de Rusia, China, Irán, potencias extracontinentales que están entrando permanentemente hacia el contexto de América Latina. Entonces, son varios los elementos, pero el poder que tiene la jefe del Comando Sur es una de las fuerzas militares más potentes que tiene Estados Unidos para la defensa de América Latina y también de su país. Muy importante. Me encantaría entrevistar a la general Richardson, pero como sé que no hay chance, no me hago ilusiones. Tenemos que terminar, coronel. Ok. Gracias Muchísimas por su gracias, análisis. Milton. Gracias, Mónica. Muy amables. Que pasen bien. ¿Eh? Un buen día.